Te doy la más cordial bienvenida. A continuación te traigo un video acerca de cómo hacer un mueble para horno de gas y estufa de empotrar. Aquí tenemos las medidas de nuestro horno. En su ancho mide 80 centímetros, la profundidad del mueble es de 60 centímetros y la altura desde el piso hasta donde termina la cubierta son 90 centímetros, ya que únicamente son 10 centímetros de la base, 78 del mueble y 2 centímetros del grosor de la cubierta. Y vemos aquí que cuando se abre la puerta del horno, ocupamos 60 centímetros para dicha apertura. Además aquí un espacio para que la persona saque las bandejas calientes. Entonces los pasillos deben de tener un mínimo de 90 centímetros. Mínimo de 90 centímetros. Vemos aquí el contacto para las conexiones eléctricas, el tubo conector flexible que nos alimenta de gas. Muy importante utilizar el tubo conector y no la manguera esa que es color amarillo que se daña fácilmente. También tenemos una llave en un lugar cómodo en donde fácilmente podamos cortar el suministro de gas. Recuerda siempre revisar el manual, el instructivo de tu equipo de cocina, en este caso el horno de gas, para que lo sigas al pie de la letra, ya que este es un video meramente informativo. Y como aquí se puede ver, la cubierta está a 90 centímetros de altura del piso. Sacamos la bandeja caliente, la colocamos en esta área de aquí. Aquí tenemos un cajón para los cubiertos y aquí tenemos cajones para las bandejas. Suponiendo que aquí está la bandeja caliente, vamos a servir los platos en esta zona de aquí. Y luego nos los llevamos a la barra o a la mesa para degustarlos. Pero ¿cómo armamos nuestro mueble para horno de gas? Y aquí podemos ver la manera en que se arma este módulo para el horno de empotrar. Aquí están sus conexiones. Y es prácticamente un módulo. El grosor del material con el que está construido es de 16 milímetros. Y este material puede ser MDF, puede ser triple A, puede ser listonado, siempre y cuando esté correctamente barnizado con barniz de poliuretano. Hay unos barnices en el mercado que ahora son ignífugos y también son hidrófugos, lo que significa que le va a dar mucha más resistencia a nuestro mueble, ya que estos muebles manejan muchos humos y vapores. He visto personas que hacen este mueble con melamina RH. Déjanos aquí en los comentarios qué tal te ha funcionado este mueble hecho con melamina RH. Yo generalmente pongo 2 tiras de refuerzo en la parte de arriba, solo que esta vez las voy a omitir. He preferido mejor darle más ancho a esta tira que está acá abajo, que nos sirva de refuerzo. Tal vez si refuerzo las esquinas con estas escuadras, además me permitirá liberar este espacio de aquí, este espacio de aquí, este de aquí y este de aquí. Me va a permitir instalar correctamente mi parrilla eléctrica, también de gas. Además será más cómodo a la hora que esté cortando la cubierta. En el manual de mi horno para empotrar, en el instructivo, me recomienda instalar estos 2 soportes para que se haga un cajón de aire en esta zona de aquí de 5 centímetros de profundidad. Pero como puedes ver, he dejado este espacio libre, ya que voy a instalar esta tira también de refuerzo. Y aquí tenemos una vista frontal. Entonces tenemos espacio para ventilación en la parte de abajo, en la parte de los costados, aquí se puede ver, y también en la parte de arriba. Todo este ancho de la tira frontal. Mi fabricante me pide al menos 10 centímetros en esta parte de aquí de ventilación libres. Ahora, con mucho cuidado, vamos a realizar la instalación. Ahora vamos a instalar esta pantalla y aquí se puede ver que la hemos atornillado de adentro hacia afuera para que el cliente no vea las cabezas de los tornillos. La medida de los hornos generalmente vienen de 60 centímetros de ancho, un poco menos, y de 60 centímetros de alto, un poco menos. Pero lo que a nosotros nos importa es la parte de atrás. Vamos a tomar la altura y el ancho de la parte de atrás de la pantalla. En otras palabras, de aquí a aquí es medio centímetro más grande que de aquí hasta aquí.
Y de aquí hasta aquí es medio centímetro más grande que de aquí hasta acá. Hacemos la perforación a nuestro frente con la sierra caladora. Y esta manija que se observa aquí es para meter las manos y cargar nuestro horno. Hay quienes usan un aislante térmico de fibra de vidrio y después empotran el horno. Platícame aquí en los comentarios si tú utilizas la fibra de vidrio en este tipo de muebles. Yo la verdad nunca la he utilizado, ya que confío más en darle ventilación al mueble. Y aquí lo metemos con mucho cuidado, ya que solamente hay medio centímetro de margen. Mientras estamos metiendo el horno, es importante hacer unos rizos en el tubo conector flexible para evitar que se dañe con la fuerza de entrada del mueble. Continuamos metiendo el mueble hasta que tope con la pantalla. Y aquí hay una vista frontal que nos dice todo el espacio que hay alrededor del mueble y que sirve de ventilación. Como les digo, es importante revisar los instructivos, ya que en mi caso el horno de gas expulsa los vapores por la parte de adelante, disminuyendo así el daño que se podría ocasionar en el mueble. Recuerda que el material que escogiste para hacer tu mueble para horno de gas debe de aguantar los 100 grados centígrados. Si todavía tienes dudas si va a soportar tanto calores como humedades, puedes comprar una rejilla de ventilación como estas e instalarlas. Son de fácil instalación y además se pueden pintar al color que deseas. Cuando abrimos la puerta de nuestro horno de gas, aquí tiene dos espacios para meter un tornillo de fijación y otro tornillo. La instalación de la estufa. Y aquí se puede ver claramente cómo vamos a atornillar nuestra cubierta desde las escuadras hacia arriba con tornillo de 1 pulgada. Y ya está instalada nuestra cubierta y además tiene este corte hecho con la caladora en donde se va a empotrar esta parte de nuestra estufa. El corte en la cubierta es medio centímetro más grande que la parte de empotrar de nuestra estufa. Y aquí vemos la parte de atrás que también es medio centímetro más grande. Hacemos las instalaciones pertinentes y solamente la empotramos. El mueble para horno que hemos realizado es 20 centímetros más ancho que el horno. Esto nos permite tener espacio de ventilación en los costados, abajo y arriba. Además, a la hora de instalar la parrilla, por debajo lleva unos soportes, en inglés se llaman brackets, que nos permiten montar correctamente la estufa. Por lo tanto, este espacio de más es cómodo para realizar la instalación. Si tú eres un experto, te pido que me ayudes a responder las dudas de las personas que aún van iniciando en este mundo del armado de módulos de cocina. Me ayudas bastante si le das un like a este video. Comparte la información, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te avise cada vez que subimos un video, porque estoy contigo en vivo en el chat en vivo durante todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.